Miércoles 13 de febrero del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La Interpol negó el pedido de difusión roja en contra del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Según el organismo, el delito por el que se juzga a Ochoa es de carácter administrativo. La oficina de la Policía Internacional negó el pedido del gobierno ecuatoriano de emitir una alerta de difusión roja para localizar y capturar al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia en Bolivia. Según el reglamento de este organismo, el delito por el que se investiga a Ochoa es de carácter administrativo. El documento del Interpol ya habría sido notificado al juez que lleva el caso en la Corte Nacional de Justicia, quien podrá apelar esta decisión en un plazo de 6 meses para enviar nueva documentación que confirme la razón por la que se requiere la presencia de Ochoa en el país. La Interpol también señaló que se puede lograr la localización, captura y extradición de Ochoa a través de otros documentos internacionales, como convenios bilaterales en materia penal entre Ecuador y Bolivia, o directamente a través de una solicitud de la presidenta de la Corte Nacional a su par en el país andino. El 24 de enero pasado, la justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva del exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, tras una investigación por el delito de falsificación y uso de documento falso. Según la Fiscalía, Ochoa habría sido partícipe de la modificación de la transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación, que sirvió de base para sancionar a varios medios de comunicación, informó Edison Saavedra. Todo apunta a que la Asamblea Nacional se allanará al veto presidencial que sugiere eliminar el artículo 98 de la Ley de Comunicación que protege a la producción audiovisual nacional. La legislatura analizará el tema este jueves. En las bancadas legislativas no existen acuerdos. En País, por ejemplo, se anuncia que gran parte de sus integrantes buscarán ratificarse en el texto original del artículo 98 que protege a la industria audiovisual ecuatoriana. Estamos con los audiovisuales, con la gente que genera empleo, que trabaja aquí en el tema de producción nacional, pero vamos a necesitar el apoyo de las demás bancadas. Pero esto no comparten en la bancada de Creo. Acá aseguran que es necesario eliminar el artículo tal como lo pide el presidente en su veto y dar paso a la creación de una ley de producción nacional con beneficios para el sector, pero sin proteccionismo. Y con eso concuerdan los socialcristianos. No es que vamos a llegar a tropezones y a última hora tomar una decisión, y ya el equipo de la bancada ha hecho un análisis del tema. Tiene que ser analizado con equilibrio, con prudencia, con justicia. Por eso, insisto, a los productores nacionales hay que generar una ley de ayuda, de apoyo y de promoción. Homero Castañera asegura que además la continuidad de ese artículo podría poner en riesgo la firma de acuerdos comerciales con otros países. Esto puede traer a lo mejor el impedimento de que firmemos una alianza del Pacífico, y hay cartas de Perú, de Colombia frente a esto, que si no se les deja trabajar acá, ellos no estarían dispuestos a abrir las puertas para que el Ecuador firme la Alianza del Pacífico. Cosa que rechazan en el correísmo, que dicen no aceptar la posibilidad de que el artículo sea eliminado. Y mañana podremos saber exactamente quién es quién en el Pleno de la Asamblea Nacional. Quiénes son los legisladores que trabajan a favor de los beneficios de los trabajadores de la comunicación, de los trabajadores de los medios comunitarios, de los medios audiovisuales, y quién por el contrario está en beneficio de intereses particulares. Pero para mantener el artículo intacto se requieren 92 votos, cosa que de momento es casi imposible, pues en el mismo bloque oficialista hay dudas en torno a ese artículo, además de que se necesitaría del apoyo de bancadas como las de Creo, los independientes y socialcristianos. Pero como están las cosas, el artículo finalmente podría ser eliminado de la ley. La asamblea ha sido convocada para este jueves a las 11 de la mañana a la sesión, donde se analizará el futuro de la ley de comunicación. Informó Javier Gallo. Además, el Consejo Administrativo de la Legislatura decidió que la Asamblea Nacional deberá esperar hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo emita un veredicto final para determinar si se destituye o no al legislador Germúy Calle. La decisión la tomó el CAL. Determinó que se debe esperar hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo emita una sentencia final para conocer si Germúy Calle pierde su calidad de asambleísta. Esto fue apoyado ya por legisladores de diferentes bancadas.
hay que tener ya resultados judicializados para que la Asamblea se pronuncie. No podemos estar haciendo las veces de jueces o de fiscales los legisladores y la función legislativa. Es que aseguran que la decisión del Contralor no está en firme y apoyan que primero se evacúen las instancias legales correspondientes para tomar una decisión final. Mientras no se agote el tema del contencioso administrativo, nosotros no podríamos destituir a un legislador. Y así se defiende el acusado. Calle asegura que su proceso de defensa avanza y que es necesario que la Asamblea se abstenga de tomar cualquier decisión. Yo he impugnado en el Tribunal Contencioso Administrativo. Esa demanda de impugnación ha sido calificada y admitida a trámite. Esa es entonces la sede jurídica. Cosa que no comparte el legislador Fabricio Villamar, para quien la decisión del Contralor está en firme y deberá ser aplicada de manera inmediata. Se ha dirigido el Contralor a la Presidenta de la Asamblea indicando que tiene que ejecutarse esta disposición. Esta disposición está en conocimiento de la Asamblea desde el día 22 de enero y no se ha tomado una resolución al respecto. En todo caso, con esta decisión, la Asamblea finalmente va a esperar hasta que el contencioso administrativo emita una sentencia final y solo en ese momento tomarán una posición en torno al futuro del legislador Germán Calle dentro de la Asamblea. Informó Javier Gallo. Alrededor de 3.500 personas son las que podrían ser separadas de las empresas públicas. Con la reducción de personal, el gobierno nacional pretende generar un ahorro de $60 millones. La salida de personal de las empresas públicas es un hecho, así se confirmó en una primera reunión mantenida entre los involucrados. Estamos trabajando en eso, la idea es optimizar, sí, por lo menos un 10%, porque considero que sí está un poco inflado el tema, pero esa es la idea, ¿no? Pero no hacerlo unilateralmente, es en consenso con los trabajadores. Inflado, como se lo ha denominado, que al menos en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se habría registrado en la parte administrativa. A quienes sean removidos de sus cargos, se les garantiza una liquidación justa. La CNT dispone de los dineros y se va a respetar toda la parte legal de los trabajadores. No se va a dejar sin ningún cuidado esa parte justamente, la parte legal y respetándose la normativa y respetando los derechos de los trabajadores. Las instituciones hasta el próximo miércoles deberán presentar a la empresa coordinadora de empresas públicas un plan de trabajo para los recortes. Una vez que tengamos esos planes los vamos a validar, vamos a estar siguiéndolos muy de cerca, ¿no? Obviamente se espera que se respete pues, todo lo que le corresponde. ¿Y el número de trabajadores quizás? Miren, podría estar en el orden de los 3.000, 3.500. Eso es un poco apresurado anticipar. María Paula Romo, en representación de la Secretaría de la Política, explica la situación de una de las empresas públicas. Pero, por ejemplo, una empresa en la que el Ministerio del Interior es parte del directorio es Fabrec. Esta empresa se resolvió ya su liquidación hace 3 meses. Es una empresa que desde hace 5 años ya no tenía balances auditados. Es una empresa ilíquida por 8 meses. Entonces, una situación es la de esa empresa, otra situación es la de cada una de las empresas que tendrá que ser comunicada en su momento. Romo ha solicitado la intervención de la Contraloría en Fabrec porque se presume mal manejo de recursos públicos. Los trabajadores reconocen la necesidad de optimizar las empresas. Todos sabemos que gobiernos anteriores inflaron nuestras empresas públicas, que no es culpa de los trabajadores. Hemos presentado propuestas que vayan encaminadas siempre a la optimización, directamente a las estructuras organizacionales y que eso venga efectivamente de arriba hacia abajo. Primero empecemos por aquellas gerencias, aquellos asesores, aquellas personas que no cumplen una función específica. Con esto, el Estado ecuatoriano pretende lograr un ahorro anual de $60 millones, informó Héctor Romero. Reacciones divididas se vierten en torno a un posible acuerdo para la entrega de créditos entre el Fondo Monetario Internacional FMI y el gobierno ecuatoriano. 900 millones de dólares. Como positivo califica el analista económico José Hidalgo un posible acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno ecuatoriano para la entrega de crédito. Esto luego de conocer que un equipo del FMI se encuentra en Quito profundizando los diálogos. Un paso adelante el que se está dando con estas negociaciones formales con el Fondo Monetario, pero que no es suficiente porque si bien un acuerdo con el fondo daría oxígeno a las reservas, lo importante es, además de corregir el déficit fiscal, adoptar medidas que permitan recuperar competitividad.
para que no sea tan atractivo importar y no sea tan difícil exportar, y de ese modo puedan llegar más dólares a la economía ecuatoriana. Visión que no es compartida por el también experto económico Víctor Hugo Villacrés, para quien un acuerdo con el FMI sería un retroceso para el país. Entonces vamos como el cangrejo, estamos dejando de crecer. ¿Por qué? Porque estamos contrayendo el consumo, estamos contrayendo la producción, estamos contrayendo la inversión pública, generando más desempleo. Y eso simplemente nos está llevando a una recesión mucho más profunda de lo que pudo haber sido. Y es que si el gobierno quería reducir el déficit fiscal, se debían haber agotado otras opciones, señala. Por ejemplo, debía estar una adecuada gestión de pasivos, cambiar deuda cara por deuda barata, aumentar los plazos. Nada de eso se ha hecho. Una política tributaria que obedezca a los intereses del pueblo y no a los intereses de grupos empresariales. Políticas como la remisión tributaria, eliminación del subsidio, la intención de concesionar las empresas públicas y otras que asegura serían la receta que debe aplicar un país para que el FMI otorgue créditos, medidas que para Hidalgo no serían tan malas, considerando que aún se deben tomar otras para reducir el déficit fiscal, sostiene. Los créditos de los multilaterales suelen tener condiciones bastante más favorables, no solo por el lado de la tasa de interés, que es evidentemente más baja. Yo creo que no llegaría al 5%, que podría estar en torno al 4%, y también suelen dar plazos más largos. Son los criterios divididos de dos analistas económicos en torno a la posibilidad de que Ecuador reciba un crédito por parte del FMI en el corto plazo. En Quito informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. Juez niega la solicitud de medidas cautelares propuestas por el Ministerio de Minas, que pretendía suspender la consulta popular sobre la explotación minera. La jueza Jimena Barragán negó la solicitud de medidas cautelares propuesta por el Ministerio de Energía y Minas, que pretendía dejar sin efecto la consulta popular sobre explotación minera en la zona de Quimsacocha, ubicada en la provincia de Azuay. Ante la decisión, el viceministro de Energía y Minas, Fernando Benalcázar, dijo que la institución gubernamental respeta la decisión de la jueza, pero que se presentará el caso ante la Corte Constitucional. Nos reservamos el derecho de recurrir a todas las instancias constitucionales que aún nos quedan. Durante la audiencia, la Defensoría del Pueblo también se hizo presente para dar su punto de vista sobre la situación. Es inaudito que un ministerio, especialmente el Ministerio de Minería, quiera interponer una acción constitucional a favor de todo el pueblo ecuatoriano. Esto es inconstitucional. La misma Constitución establece que la única institución pública que tiene esa potestad es la Defensoría del Pueblo. La pregunta aprobada por el Consejo Nacional Electoral para los comicios del 24 de marzo en el Cantón Girón es: ¿está usted de acuerdo que se realice actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? La consulta popular será dirigida a 15.363 ciudadanos empadronados en la ciudad de Girón, población que presenta una opinión dividida. A las afueras de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Quito, donde se desarrolló la diligencia, llegaron habitantes de Azuay que apoyan la explotación minera. ¡Arriba el proyecto minero Loma Larga! Un dirigente social también hizo observaciones de a quienes se va a dirigir esta consulta. También nos molesta y nos incomoda mucho es que va a ser esta consulta llevada a cabo en lugares que no son zonas de influencia directa. En Quimsacocha se desarrolla un megaproyecto minero denominado Loma Larga, que fue concesionado a una empresa canadiense donde se pretende extraer millones de onzas de oro, plata y cobre, que a decir del Ministerio de Minas representaría una afectación para el Ecuador de $700 millones. Informó Valeria Navarro. El presidente de Alemania se encuentra de visita oficial en nuestro país. Como parte de su agenda se reunió con el primer mandatario, Lenín Moreno. Han tenido que transcurrir 26 años para que un mandatario alemán regrese al Ecuador. En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, honores de rigor al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. En el Palacio de Gobierno fue recibido por el primer mandatario Lenín Moreno. Ya en el Salón Amarillo, al flamante visitante se le entregó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar, quien reconoció los cambios que se registran en nuestro país. Un camino de apertura tanto en la política interior como en la política exterior.
Este camino de las reformas, de la apertura, tiene relevancia que sobrepasan las fronteras de su país y que puede irradiar a la región en su conjunto. Es un camino que alienta y que es ejemplar. Yo he manifestado al presidente Steinmeier sobre el interés del pueblo ecuatoriano de negociar un convenio bilateral, además de relaciones con este querido país. De igual manera, ha sido muy grato dar a conocer al presidente Steinmeier sobre la política social del gobierno de Ecuador, principalmente a la libertad de expresión. Como también resaltando el papel desarrollado por Ecuador frente a la crisis política que vive Venezuela. La generosidad y la solidaridad del país que muestran frente a los vecinos venezolanos o que dejan su país por la miseria y buscan cobijo y protección en el Ecuador. Moreno aprovechó el encuentro presidencial para exhortar a Steinmeier beneficios para los ecuatorianos. Estamos gestionando desde hace rato con varios países de Europa la exención de la visa Schengen, que ha sido otorgada a nuestros países vecinos hermanos y que con el Ecuador todavía no se hace. Steinmeier no dejó de mencionar a su compatriota Alexander von Humboldt. Conmemoramos este año el aniversario, el 250 aniversario de su nacimiento. Hace 220 años viajó a Quito y a lo que es el Ecuador hoy en día. La humanidad le debe muchos importantes conocimientos a este científico. Tiene previsto visitar las Islas Galápagos, informó Héctor Romero. Ahora les contamos que fueron cientos los servidores públicos que se organizaron para protagonizar este miércoles 13 de febrero una multitudinaria marcha por el centro histórico de Quito. Los manifestantes rechazan las medidas económicas y las decisiones políticas del régimen. La marcha convocada por diferentes gremios de servidores públicos y en donde se fueron adhiriendo colectivos sociales, campesinos y políticos arrancó desde el monumento a Simón Bolívar ubicado en el Parque La Alameda. La voz de los dirigentes de diferentes empresas públicas señalaron que su protesta obedece a la política gubernamental, que afirman quiere privatizar las empresas públicas del país. Nosotros que ya hace 20 años luchamos contra la privatización, sabemos perfectamente que lo que se está planteando ahora es un nuevo proceso de privatización disfrazado de concesión de la administración. Este dirigente, quien también es secretario general del Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica Quito, señaló que si el gobierno no se retracta de sus decisiones económicas y políticas, los trabajadores radicalizarán la protesta. El señor presidente de la República tiene que entender que no estamos por votar al gobierno, sino por defender la patria. Si no hay diálogo, nosotros radicalizaremos la lucha porque es nuestro derecho constitucional. La marcha continuó por toda la calle Guayaquil. En varios puntos, como por ejemplo a la altura del Palacio de Gobierno, los manifestantes se detuvieron varias veces para alzar su voz de protesta. En un acto fuera de agenda, hasta cantaron el himno nacional. De otra parte, dijeron que el rechazo a las medidas económicas no tiene bandera política de ningún tipo, sino que todos los trabajadores en unísono no quieren privatizaciones, pues a su criterio esto traería consigo elevación de tarifas de servicios y despido de trabajadores. Estamos en contra de la persecución laboral y en contra del acoso de los gerentes y subgerentes y todo el personal que hoy cobardemente se esconden atrás de un escritorio para firmar documentos con disposiciones violentando la norma constitucional. Durante la marcha, los trabajadores pidieron que quienes se encuentran negociando privatizar los servicios sean retirados de sus cargos. Informó Javier Rosero. División al interior del Consejo Nacional Electoral se evidencia tras las denuncias de supuesta injerencia por parte de una mayoría del órgano electoral en las juntas provinciales. Fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien afirmó que la división dentro del Consejo Nacional Electoral surgiría tras la conformación de una mayoría interna integrada por la presidenta del CNE, Diana Tamaín, y los vocales Estela Acero y José Cabrera, quienes asegura estarían captando las actividades administrativas y de planificación de procesos dentro del organismo. Quien tiene la responsabilidad absoluta sobre todas las decisiones que se toman administrativas de la institución es la presidencia. Los consejeros de alguna manera ocupamos funciones de subsecretarios. Lamentablemente, mi experiencia en procesos electorales de muchos años no tuvo peso ninguno para efecto de que se me asigne responsabilidad en cualquiera de las actividades relacionadas con
procesos electorales. Lo que fue rechazado por el consejero Cabrera, quien reconoce que si bien existen contraposiciones entre los vocales del CNE, esto solo sería el resultado de un estado de democracia que no afectaría el proceso electoral que vive el país. Que haya divergencias entre los consejeros es sano para la democracia, es muy sano para la democracia. Que las mayorías, vean, uno de los consejeros sé que ha hablado de las mayorías, sin embargo, cuando fue elegido vicepresidente, era una mayoría. O sea, ¿cuándo son malas las mayorías? Cuando estoy fuera de la mayoría, es mala la minoría porque estoy dentro de la minoría. Y es que la mayoría de la que habla Pita, además señala que estarían teniendo injerencia de voluntades al interior de las juntas provinciales electorales, mismas que se encargan de los escrutinios en el proceso electoral. Se ha dado el caso de interferencias dentro de las mismas actividades de estas juntas provinciales por efecto de que una mayoría que constantemente se viene presentando en estas juntas provinciales alega que tienen respaldo de una mayoría que existe en el Consejo Nacional Electoral por parte de los consejeros. Esto es apoyado por el consejero Luis Verde Soto, para quien si bien quienes integran las juntas son recomendados por cada uno de los vocales, hay que tener algo en claro. Una cosa es que nosotros hayamos propuesto nombres, y todos lo hicimos, para formar las juntas provinciales electorales. La segunda es que dependan del partido que represento o dependan del consejero que lo propuso. Eso es inadmisible. Denuncia que para el consejero Cabrera tiene que ser demostrada. Creo que cada denuncia se debe presentar con pruebas. Sí, no tengo ningún problema. Si yo puedo mostrar las pruebas, puedo mandarles las pruebas de ningún problema de lo que pasó en Loja, por ejemplo, de la expresión con la cual uno de los miembros mostraba las presiones que fue sometido por parte de uno de los consejeros para que cambie sus decisiones. Ante ello, hasta el momento, no se ha pronunciado la presidenta del CNE, Diana Tamaint. En Quito informó Adriana Rojas. Y la Corporación Participación Ciudadana entregó el primer informe de monitoreo en prensa, radio y televisión de la campaña electoral. Sin embargo, en el Consejo Nacional Electoral aún se desconoce quién realizaría esta labor de manera oficial. 11 medios de comunicación nacional fueron monitoreados por la Corporación Participación Ciudadana en estos 7 primeros días de campaña electoral. De ahí que se desprende un primer informe en donde se contabilizaron 357 spots. A decir de Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, entre ellos existen videos de instituciones del gobierno central, de municipios y de otras entidades del Estado. Tenemos algunas novedades. Respecto a las instituciones del gobierno central, ha habido la Corporación Nacional de Electricidad, por ejemplo, tiene pauta de 3 números de spot sin el logo de autorización del CNE. Esto es importante señalarlo porque recordemos que según la ley se establece y existe la obligatoriedad de los organismos que tienen que ver con el Estado, que quieran pautar en tiempos de campaña electoral, a que si lo hacen tienen que pedir autorización del CNE. Se detectó además 2 infracciones al artículo 219 del Código de la Democracia que prohíbe a los funcionarios públicos promocionar su nombre a través de obras y proyectos a su cargo durante la campaña. Estos spots corresponderían a publicidades del municipio de Guayaquil en las que se promocionó al alcalde Jaime Nebot y otros en donde se promociona la presidencia de la República con el nombre del presidente Lenín Moreno. Exhortamos al Consejo Nacional Electoral para que a su vez tome nota de aquello. Y a pesar de que la corporación prevé entregar este tipo de informes semanalmente y que se conoció que se habría firmado un contrato de adjudicación para el monitoreo de la campaña oficialmente dentro del Consejo Nacional Electoral, aún hay quienes desconocen quién es la empresa contratada y cuándo empezó a operar. No conozco. No conozco. No tengo ninguna noticia respecto al monitoreo. No sé cuánto está monitoreando, sé quién monitorea, con qué capacidades técnicas se le está haciendo y fundamentalmente saber por dónde pararse. En Quito informó Andrea Orbe. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Al regresar les contamos que en Machala, un nuevo caso de sicariato. 2 personas fueron asesinadas con varios tiros. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. El nuevo proceso penal que enfrentaría el ex vicepresidente Jorge Glass se enmarca en las investigaciones por corrupción en el sector petrolero, específicamente en la adjudicación irregular del bloque Zingue. El caso ya fue sorteado y será conocido por el juez Iván Saquicela. El caso Zingue involucra a 11 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, entre los que figuran el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex ministro de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pastor y el ex gerente de Petroecuador Carlos Pareja Llanuselli. La solicitud de fiscalía para presentar cargos por esta causa nace de un informe de Contraloría hecho entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016. El organismo de control determinó que hubo irregularidades en el cálculo para figurar las tarifas de barril de petróleo y las ganancias para el Estado. El perjuicio sería de cerca de $6 millones hasta 2016. El bloque fue entregado en 2012 al consorcio DGC, integrado por las empresas DIG Oil y Gente Oil Ecuador, registrado a nombre de Silvana Pastor Tapia, hija del entonces ministro Wilson Pastor. Otra de las irregularidades detectadas en el examen especial se trata de las reservas de petróleo. Según el primer estudio, el campo Zingue tenía hasta 2 millones de barriles de petróleo para ser explotados en 20 años. Sin embargo, solo en los primeros 3 años y medio de explotación, la empresa contratista extrajo más de 4 millones de barriles. Quien realizó estos estudios sobre las reservas fue el entonces subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, Juan Burgos, quien luego fue contratado por el consorcio a cargo del bloque Zingue. Todos los señalados por la Fiscalía serán procesados por el supuesto delito de peculado, informó Carolina Basante. Como le anunciamos, un nuevo caso de sicariato se registró en Machala, provincia del Oro. 2 personas fueron asesinadas de varios tiros en el interior de un bar. Fue en el interior de este bar ubicado en las calles Arízaga y 10 de agosto de la ciudad de Machala, donde se produjo el crimen. Un presunto sicario habría asesinado a un hombre de 35 años y dejó malherido a otro de 43 años de edad. Este ciudadano había ingresado, le ubica a la víctima en primera instancia, lo observa, saca el arma y procede a realizar varios disparos. El hecho se perpetró cerca de la medianoche del martes, mientras las víctimas se encontraban bebiendo con amigos. El fallecido, identificado como Henry González, recibió más de 6 balazos en el tórax, mientras que a Nino Cedeño le propinaron un tiro en la cabeza, quedando aún con vida sobre un charco de sangre en la parte exterior del local. Esta segunda persona que fue trasladada al hospital básico ha fallecido. Una vez cometido el delito, el victimario huyó del lugar a precipitada carrera, quedando grabado todo lo ocurrido en las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Una sola persona hasta el momento tenemos conocimiento que ingresó al lugar, pero presumimos que otra persona le pudo haber estado esperando en los exteriores del bar con algún tipo de vehículo para poder huir de este sitio. Agentes de la DINASET y Criminalística levantaron indicios y recabaron información que les ayude a identificar al agresor. Es un ajuste de cuentas por la forma como se dio el hecho. Una vez concluido el procedimiento, el bar fue clausurado por causar alteración al orden público. Los protocolos de seguridad dentro del establecimiento no fueron los pertinentes, no hubo una persona que pida la cédula, por eso no mantenemos identificada a la persona que realizó los disparos. En lo que va del año se registran 8 muertes violentas en la provincia de El Oro. Desde Machala informó Karina Valdivieso. Mientras que en el cantón Zapotillo, provincia de Loja, las autoridades detuvieron a 2 personas, uno de nacionalidad peruana y otro ecuatoriano. Los mismos se dedicaban a exportar sustancias sujetas a fiscalización. Operativos de control en el cantón Zapotillo, perteneciente a la provincia de Loja, se realizaron por parte de la Policía Nacional, en donde se detuvo a 2 personas, una de nacionalidad peruana y otro ecuatoriano, los mismos dedicados a exportar sustancias sujetas a fiscalización. En su poder se les encontró 49.000 gramos de marihuana ocultas en 50 paquetes tipo ladrillo en la parte posterior de una tricimoto. Los sospechosos se movilizaban en una tricimoto y al observar la presencia de los uniformados se pusieron en una actitud sospechosa, localizando en el interior unos sacos de yute que estaban embalados con una cinta de color café. En el Ecuador tiene un costo aproximado de $31.200. Esta misma cantidad en Chile
tiene un costo de $260.000. El juzgado multicompetente de Zapotillo les dio prisión preventiva de 90 días por el delito de exportar sustancias ilícitas. Ellos fueron trasladados hasta el Centro de Rehabilitación Social de Loja. Esta sustancia sujeta a fiscalización tenía como destino la República de Chile. En Loja informó Marcela Constante Brito. Hoy en nuestro segmento Conociendo al Candidato les presentamos a la postulante a la Alcaldía de Quito. Se trata de Luisa Hermelinda Maldonado Morocho. Ella tiene 48 años de edad. Su profesión, licenciada en Gestión de Desarrollo Local, cursos de Economía Solidaria en Argentina y cursos en Administración Pública. Su experiencia, ex concejala de Quito, directiva de cooperativas de vivienda y también es candidata por Compromiso Social Lista 5. La candidata a la alcaldía de Quito, Luisa Maldonado, plantea un municipio de emprendimiento en el que se pueda generar trabajo. Además propone proyectos de construcción de interés social. Veamos. Luisa Maldonado formó parte del Consejo Metropolitano por alrededor de 10 años. Su experiencia como líder comunitaria dice que es su carta de presentación para este nuevo reto. Que sería histórico y ya es el momento de que tengamos una mujer alcaldesa, ¿no? Me parece que eso puede ser una transformación importante. Me considero una ciudadana que conoce y ama esta ciudad. Son 5 ejes de su plan para la ciudad. Maldonado propone un municipio de emprendimiento y le apuesta a una economía popular. Como concejala hice una ordenanza, planteé una normativa que permite que el 5% del PAG, es decir, del presupuesto de la contratación pública, que sean destinados de forma obligatoria para contratar a las empresas de economía solidaria o a los emprendimientos asociativos. Esto garantiza una inversión anual de casi $40 millones. Haber sido presidenta de la Comisión de Vivienda y Hábitat en el Consejo y ser directiva de cooperativas de vivienda, considera que en la ciudad se puede generar empleo a través de la construcción. Nosotros estamos planteando construir 20.000 soluciones habitacionales. Esto genera, solo por darle un número, durante los 4 años aproximadamente 80.000 puestos de trabajo. Señala que es necesario hacer cambios en el manejo del transporte público para mejorar la movilidad en la ciudad. Vamos a pagar el servicio de ellos por kilómetro recorrido, que es diferente. Entonces, al final, se establece la caja común de todos, ves cuánto una operadora ha recorrido y eso le cancelas y eso es todo. Le preocupa cómo se ha manejado el tema de la basura. Reducir el tema de la generación de basura y luego lo vamos a convertir también en productos que esto permita tener ingresos del municipio y también la gente. Luisa Maldonado señala que trabajará de la mano con los barrios de Quito para crear mejores espacios de convivencia. Informó Priscila Cadena. Además, un nuevo candidato a la prefectura del Guayas. Se trata de Víctor Coloma Rodríguez. Él tiene 43 años de edad. Su profesión, ingeniero eléctrico, maestría en sistemas eléctricos de potencia, doctorado en administración estratégica de empresas. Su experiencia, subsecretario de Títulos Habilitantes, Ministerio de Electricidad y de Energía Renovable. Además, también fue presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos. Él representa a Ecuatoriano Unido Lista 4. El candidato Víctor Coloma propone ejecutar planes ligados a la ingeniería eléctrica en la provincia del Guayas. Conozcamos más de sus propuestas en la siguiente nota. En la galería de los presidentes. En la actualidad, Víctor Hugo Coloma es quien preside el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral. Por primera vez, decidió participar para ocupar un cargo de elección popular. El aspirante a la prefectura del Guayas por el Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4 explica que su eje central del plan de trabajo apunta al desarrollo tecnológico. Entonces nosotros apuntamos a convertir un Guayas en un Guayas del verdadero siglo XXI. Llevar redes eléctricas, por ejemplo, de baja y media tensión. A medida que nosotros nos acercamos a los extremos, crecemos estas redes, vamos llegando a los recintos. Señala que ha podido identificar algunas necesidades de la provincia, como es el tema de los caminos vecinales. De llegar a ser electo, asegura que trabajará en carreteras de tercer orden. ¿Tú qué ganas con eso?
Si tu producto antes te demoraba 1 o 2 horas salir desde la producción hasta el primer punto de negociación, por lo general el campesino no salía, veía al comerciante, sacrificaba y básicamente no le pagaba el valor justo. Su deseo es que la prefectura llegue a las comunidades. Para ello implementará centros integrales de atención. Tú tienes atención para información gubernamental, que a veces es importante tener. Servicios que están lejos, que los puedas tener ahí, como bancos, como pago de cuotas de tasas, que tengas un tema de atención de animal, rescate animal, que tengas un tema de charlas a las personas que están con droga, AA, y tener diferentes servicios que la sociedad necesita. Desde su puesto de trabajo coordina entrevistas, lo que serán caminatas, recorridos por cantones guayasenses y exponer propuestas que usted tendrá que analizar, definir si este candidato es el opcionado para ocupar la prefectura del Guayas, informó Adriana Peralta. Y este jueves es un día especial para la celebración del Día de San Valentín. Les vamos a presentar diferentes opciones para sorprender a su pareja en esta fecha tan especial. El Día del Amor y la Amistad es una fecha especial en la que no solo los enamorados demuestran cariño a su pareja, sino que es un momento para entregar un detalle al ser que nos dio la vida, a un amigo o familiar. Las flores son el regalo ideal para San Valentín. Se les vende como ellos desean, tenemos por unidades, por ramitos, arreglos, y depende cómo el cliente nos hace adornar. Chocolates, peluches, globos, almohadas en formas de corazón y canastas decorativas son algunos de los artículos ideales para sorprender a nuestro ser amado. Algunos vienen por peluches grandes, entonces por eso se tiene variedades, ya, como corazones rojos para ese día. Pero si desea un lugar mucho más íntimo y privado, aquí le presentamos varias opciones. Habitaciones para todos los gustos, con decoraciones temáticas hasta tradicionales. Las promociones son variadas, incluyen jacuzzi y otras sorpresas. Te presento nuestra suite diamante, en donde van a encontrar todo lo que es nuestro garaje privado principalmente, nuestro jacuzzi, tenemos temáticas como puedes ver, pole dance, tenemos calefacción incluida para nuestros clientes que vienen en la noche. Algunos establecimientos ofrecen desde bebidas de cortesía, descuentos en habitaciones, obsequios como flores o bombones, de acuerdo al gusto de cada cliente. 2 platos fuertes, 2 postres a elección de nuestro cliente y una botella grande de champán. En este día también puede regalar a su pareja un momento especial. Hay lugares que ofertan habitaciones con servicio de platos fuertes, sauna turco y otras sorpresas que pueden disfrutar. Instrumentos que son como la condena al amor, camas colgantes, T69 y todos los otros artefactos, pues para que las parejas y los clientes se sientan muy satisfechos. Recuerde que lo importante es el amor y respeto que puede ofrecer a su ser amado. Informó Priscila Cadena. Ofrece una amplia variedad de actividades para los turistas, pero es la gastronomía una de las razones por la que este rincón del Ecuador es preferido por los viajeros. Ubicada a los pies del majestuoso Chimborazo, Riobamba se convierte en el punto de partida para excursionistas. Páramos, volcanes, lagunas y la biodiversidad de plantas, aves y mamíferos forman espectaculares paisajes que son un deleite